de cómo hacer el negocio o de la experiencia que tengas trabajando el negocio. También es muy importante desarrollar estas habilidades. Yo personalmente creo que incrementar la competitividad en el ámbito de las empresas, minimizar los riesgos, administrar los recursos, pero sobre todo infundir la energía que movilice a todo miembro dentro de la organización coordinadamente hacia la meta planeada. Nótese eso, coordinadamente hacia una meta planeada. No es nada más motivar por motivar. También la Universidad de Nueva Granada establece que en un ambiente competitivo y exigente que se desarrollan en la actualidad, es fundamental para un directivo desarrollar y potenciar las habilidades gerenciales. Esto para que le permitan llevar a su empresa a conseguir el éxito. Como podemos ver, los diferentes actores establecen las habilidades directivas como ingrediente primordial para el éxito de la empresa. Entonces, es por eso que son tan importantes. Y esto viene para entenderlo mejor desde los fundamentos o desde las partes fundamentales de la empresa. ¿Cuáles son esas partes fundamentales de la empresa? Bueno, la mayoría de las empresas tiene una misión y una visión. Al menos esperamos que así lo sea, porque pues esto es lo primerito, son los 2 puntos de referencia que se utilizan en la planeación estratégica. Si yo no conozco mi misión y no conozco mi visión, pues estoy completamente perdido. Pero la mayoría de las empresas o muchas de las empresas sí tienen una misión y tienen una visión. Más allá de si está bien hecha o no, o si tiene oportunidades o no, al final la mayoría de las empresas tienen esa misión y visión. Pero no nada más es eso. También tenemos que saber que existe un marco ético que son valores, que son leyes, que son reglamentos, y pocas veces, es decir, cada vez menos empresas van teniendo esta conciencia. Muchas empresas pues ponen los valores, honestidad, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, pero lo ponen mucho más como para rellenar, no sé si me explico. A veces yo he visto empresas que dicen, no, es que tenemos estos 10 valores y ponen un listado de 10 valores ahí, pero no se corresponden con la realidad, es decir, no son ese marco ético. Este marco ético yo lo represento con estas 2 líneas, que significan que todo lo que está dentro de estas 2 líneas es lo permitido que yo puedo hacer para llegar a conseguir mi visión. Yo no podría ejecutar cosas por fuera de estas líneas porque me saldría del marco ético. Y esa es la importancia de ese marco ético. Si yo digo que voy a ser respetuoso con el ambiente, y esa es, digamos, es esta línea, y dentro de aquí es ser respetuoso con el ambiente, y acá afuera es no ser respetuoso con el ambiente, yo no podría ejecutar acciones o planes que estén acá afuera, sino tengo que circunscribirme a ese marco ético que yo mismo puse en mi plan estratégico. Entonces, es una de las grandes importancias que tiene el marco ético. Bien. ¿Qué otra cosa? Para llegar yo a mi visión necesito un plan, que es un plan estratégico, ¿verdad? Este plan típicamente es un plan a muchos años, digamos 10, 15 o 20 años. Pero no es un plan que se ejecute, que se empiece a ejecutar hoy y se termina dentro de 20 años y listo, no. Es un plan que requiere de revisiones, y esos planes se requieren de revisiones porque al ejecutar una acción, llegas a un punto donde te puedes topar con tu marco ético y te puedes salir o te puedes desviar del objetivo, como podemos ver en esta flecha. Podemos llegar a un punto donde no es a donde quiero llegar, además de que está fuera de mi marco ético. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que corregir el rumbo una vez y otra vez hasta que pueda yo llegar a concretar mi visión. A estos pasos, que usualmente son anuales o bianuales, les llamamos planes operativos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la suma de todos mis planes operativos, por un lado me van a llevar a conseguir mi visión y por otro lado me van a permitir mantenerme dentro de ese marco ético, insisto, legal y de valores que yo mismo impuse. Es decir, la misión debe describir lo que somos hoy, para qué estamos aquí, qué hacemos hoy.
La visión es cómo seremos y qué haremos en el futuro. Y obviamente, para lograrlo, es el plan estratégico, es decir, este plan me va a decir cómo hacerlo, ¿sí? Pero además, para yo poderme mantener dentro de este plan y dentro de este marco ético, pues tengo mis planes operativos. Bien, para entender un poco más al respecto, les preparé este material que yo le llamo la casa de la dirección, y básicamente se divide en 3 niveles, que son los fundamentos, que es lo que vamos a ver en este momento, y el primer fundamento es la parte legal y económica. Es decir, para que yo pueda tener una empresa, la tengo que tener fundamentada en la parte legal y en la parte económica de un país o en el contexto internacional. A veces los empresarios no le ponemos suficiente atención a este rubro, a veces pues nos lo brincamos literalmente, y bueno, pues en cierta forma, si nosotros no nos alineamos a los reglamentos, a las leyes o al entorno económico, pues nuestro emprendimiento, nuestra empresa, pues no va a ser viable. Bien. Luego está la parte técnica, donde la gran mayoría de los emprendedores y empresarios somos expertos. Conocemos nuestro negocio de principio a fin, desde compras hasta atención a clientes. Yo creo que esta es la parte que más domina la mayoría de los empresarios y es el segundo nivel de conocimiento que necesita el directivo. Es decir, la parte legal y económica, y luego cómo embona su negocio, su modelo de negocio dentro de esa parte legal y económica. Bien. Enseguida está la parte financiera, es decir, ahora ya tengo un negocio que sé cómo operarlo, tengo proveedores, tengo procesos, tengo personal, tengo productos, tengo clientes, pero también necesito saber si pierdo, si gano, cuánto pierdo, cuánto gano, si puedo invertir en un proyecto de crecimiento o no. Entonces, este nivel, que es el nivel financiero, también es un tanto cuanto olvidado por parte de los empresarios, de los directores, sobre todo de las empresas pequeñas, donde estos análisis y proyecciones pues simplemente se realizan a veces a fin de mes o a fin de año, pero no hay una mecánica ni una disciplina de estarlos haciendo para apegarse a presupuestos y proyectos. Entonces, esta es una de las grandes cosas que debemos de mejorar en nuestras empresas. Bien, luego, ¿qué más? Está la parte de marketing, ventas y postventas. Esta es una de las áreas quizás no tan olvidadas, porque hay muchos emprendedores que son realmente muy buenos vendiendo, otros no somos tan buenos vendiendo, pero muchos emprendedores sí son buenos vendiendo. Yo creo que aquí es mitad y mitad. La mayoría de los emprendedores, antes de ser emprendedores, son buenos vendedores. Pero la parte del proceso, la parte técnica, la parte científica es donde realmente tenemos muchos resbalones con por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, ya hablando de técnicas de marketing, de ventas científicas, de procesos de postventa bien establecidos, es donde realmente yo he visto las mayores oportunidades. Pero bueno, ese es otro de los fundamentos. Estamos hablando de los fundamentos que construyen y operan mi negocio y que deberían de estar haciendo sinergia con mi misión. Finalmente tenemos la parte logística, todo lo que tiene que ver con distribución, movimiento de materiales, movimiento de servicios, de personas, etcétera, que también es un hecho que está muy asociado a la parte de los aspectos técnicos del negocio y también es una de las partes más cuidadas por las empresas, pero también es una de las partes menos controladas. Muchas empresas pues saben que tienen inventario, pero no saben dónde está, no saben si ya se vendió, si está en tránsito, si tuvo algún problema de calidad, si está de regreso, si va o viene. Es todo un tema de la logística, y que a veces las empresas lo delegan en terceros, en almacenes o en empresas precisamente de transportación y logística para pues no verse en tantos problemas, ¿no? Lo cual no es del todo mal, pero sí es importante que sepamos que este renglón existe y es parte de los fundamentos. Entonces, si nos fijamos, nuestra empresa opera con estos fundamentos. Ahora, ¿para qué opera con estos fundamentos? Aquí es donde empieza a ver lo interesante. Todos estos fundamentos deben de estar sincronizados y alineados a perseguir la visión a través del plan estratégico,
¿sí? Que este debe de estar escrito. Si no está escrito, no es plan estratégico, tiene que estar bien escrito, y luego a su vez en planes operativos, ¿verdad? Pero si nos fijamos que aquí queda un área muy grande en blanco. La mayoría de las veces trabajamos en esta parte, en la parte baja. A veces trabajamos someramente en esta parte alta, pero en la mayoría de los casos que en mi experiencia me ha tocado ver, esta parte central es la que queda vacía, y es una parte muy importante, porque en esta parte van los pilares que sostienen la organización, que nos van a permitir mantenernos en el camino de conseguir esta visión y los objetivos planteados en los diferentes niveles del plan. Es decir, lo que conecta mi operación de hoy a mi operación que quiero yo tener mañana. ¿Y estos pilares qué son? No son otra cosa que las habilidades directivas, que eso es el tema de lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, les eché mucho rollo, ¿verdad?, en esta explicación, pero quería que me entendieran en dónde juegan las habilidades directivas, porque si bien yo conozco muy bien mi negocio y sé hacer muy bien mi negocio, a veces sí, a veces no, ¿verdad?, pero a veces domino todas estas bases, a veces no, pero la mayoría de las veces opero aquí, ¿sí? Ni siquiera tengo un plan estratégico, ni siquiera tengo un plan operativo. Pero en el caso de que lo tuviera, en el caso de que sí tengo plan estratégico, sí tengo plan operativo, necesito a personas capaces de llevar a cabo ese plan, y para eso se requieren estas habilidades directivas. Vale, entonces, ¿cuáles son esas principales habilidades directivas? Bueno, las principales habilidades directivas las dividimos en 3 grupos. El primer grupo son las habilidades conceptuales, donde están las organizacionales, que es toda la parte de organizaciones de trabajo, etcétera. La parte administrativa, la parte de planeación estratégica. Nuevamente aquí tenemos este punto, o sea, un director debe ser capaz de crear y ejecutar una planeación estratégica. Tenemos que conocer ciencias del comportamiento, cosas como psicología, sociología, antropología y muchas otras. Y además, cómo impactan estas dentro de la organización. También tenemos aspectos culturales y regionales, dependiendo si son empresas, por ejemplo, que están en alguna comunidad con cierta cultura, con cierta religión o ciertas creencias. Tenemos que saber cómo manejarlas. También está la parte de globalización y ambiente. Sobre todo hoy día tenemos dentro de esta competencia una clara oportunidad el día de hoy, porque parte del ambiente pues es lo que sucede a nivel macro, a nivel mundial, como el caso del coronavirus que hoy nos está pegando fuertemente, y que también es parte o derivado de la globalización que se ha difuminado ampliamente por el mundo. Bien. Luego están las interpersonales. Las interpersonales hablamos ya de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, negociación, transmisión de valores, etc. Son todas las habilidades que yo necesito para interactuar con mi equipo de trabajo y también con mis colaboradores, otros directores u otros gerentes que pudiéramos estar trabajando en el mismo proyecto. Y finalmente, y las más difíciles, quiero decir, son las intrapersonales. Las intrapersonales hablan del autoconocimiento, autocontrol, automotivación, que son habilidades que tenemos que desarrollarlas, sobre todo como directivos, porque si yo no me motivo como directivo, pues ya no hay nadie más arriba de mí que me venga a motivar. O sea, yo tengo que ser suficientemente capaz de entender lo que está pasando, manejar las situaciones que están pasando, y yo poder de ahí sacar mi propia motivación. O, por ejemplo, mi autoconocimiento. El autoconocimiento es uno de los grandes retos de todo ser humano. A veces no sabemos o no tenemos claro ni quiénes somos, ni cómo somos, ni cómo nos ve la gente. Nosotros creemos ser de una manera cuando realmente no somos de tal forma. Es uno de los grandes retos que tenemos como personas. Bien, estas son solamente algunas de las principales habilidades directivas, ¿verdad? Son de las principales. Bien, el motivo de esta charla pues también es señalar lo que nos han señalado empresas importantes como Manpower o el Banco Interamericano de Desarrollo, de que estas habilidades o ciertas de estas habilidades son particularmente
difíciles de encontrar en México, en nuestro país, y en los países de Latinoamérica, pero hoy nos interesa nuestro país. Por ejemplo, Manpower nos dice que estas 5 competencias, que son liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, manejo y resolución de conflictos y autoconocimiento, son las competencias que más se necesitan en México, es decir, que no se encuentran en México, en los gerentes y en los directores de México de manera generalizada, son las que más faltan. Entonces, aquí yo quisiera hacer una autorreflexión. ¿Será cierto? ¿Será verdad que necesito desarrollar estas habilidades primordialmente? Luego, otra fuente nos dice que estas otras 5 habilidades también son carentes en México. Es decir, la planeación estratégica en primer lugar, siendo un componente tan relevante y tan importante de la operación de las empresas. La planeación estratégica es parte de eso que está faltándonos de manera importante y que además es lo que conecta, si lo vimos en nuestra gráfica, es lo que conecta nuestra operación de hoy con la que queremos mañana, con la que queremos en el futuro, y es una de las habilidades que más nos faltan aquí en México. Otra, que es la globalización y ambiente. En México nos consideran o nos ven, y nos ven, me refiero estadísticamente, no porque a alguien se le haya ocurrido decir, los mexicanos no se fijan en su ambiente o no ven la parte global. No, esto es estadístico. Entonces, estadísticamente, los mexicanos estamos descuidando la parte de globalización y la parte del ambiente. La toma de decisiones. Y de esto yo quisiera mencionar que en lo particular, yo particularmente he visto una gran deficiencia de esta competencia en la mayoría de los gerentes con los que yo he trabajado. Les cuesta mucho tomar las decisiones y la razón es porque una decisión implica responsabilidad y la responsabilidad es una de las cosas que a los mexicanos nos cuesta mucho tomar. No somos afectos a tomar responsabilidades y yo creo que por eso esta competencia particularmente es muy difícil de encontrar en nuestro país. Bien, luego está la parte de negociación y luego también la parte de administración del tiempo. Esta es otra de las grandes oportunidades que me he encontrado a lo largo de mi trayecto. Mucha gente no tiene una disciplina o una técnica de cómo administrar su tiempo. Por ahí, uno de los grandes sabios del siglo XX, Albert Einstein, decía que si tú quieres ganar 10 años de vida, es decir, que tú quieres vivir 10 años más, decía, levántate media hora más temprano, todos los días. Y platicando de este tema con una persona me decía, bueno, es que levantarte temprano te revigoriza, te permite vivir más. No, simplemente te permite estar activo media hora más al día. Y si tú sumas esa media hora más al día por todos los días de tu vida, viviste 10 años más. Es decir, a lo mejor te moriste de la misma edad que te ibas a morir, pero tuviste más actividad. Es a lo que se refería Albert Einstein. Pero sobre todo también está la parte de la administración del tiempo. Muchas veces perdemos el tiempo en cosas que ni son urgentes ni son importantes. Me ha tocado ver muchísima gente que pasa en redes sociales, les llega un mensaje de texto con un chiste y dejan de hacer lo que están haciendo y se ponen a atender el chiste o el meme, lo recirculan y se ríen. Y no está mal, pero lo que está mal es que no tengamos un tiempo adecuado para hacer eso y que en cualquier momento interrumpamos nuestras actividades y nos pongamos a realizar otras actividades de ese tipo como esparcimiento. Entonces, esto de la administración del tiempo es otra de las habilidades que yo he visto que son muy necesarias de desarrollar en México. Bueno, ya vimos cómo trabaja una empresa, dónde interfieren o dónde intervienen las habilidades directivas y acabamos de ver cuáles son las principales habilidades directivas que debemos de tener. Yo quisiera que en esa reflexión fuéramos viendo cuáles nos faltan, ¿verdad? ¿Cuáles son las que nos faltan? Bueno, ahora vamos a ver hoy en día qué necesitamos para trabajar en esta nueva normalidad. Yo no les voy a hablar ni del coronavirus, ni de las acciones que debe tener cada empresa para paliar o poder operar con el coronavirus.
Yo les voy a hablar de las habilidades que necesitas para poder hacer esta labor, ¿vale? Entonces, yo aquí les puse habilidades directivas necesarias para la N2. N2 es la nueva normalidad. Lo que pasa es que ya no me cabía, entonces le puse N2. Entonces, N2 es la nueva normalidad. Bien, ¿qué actividades necesito? Perdón, ¿qué habilidades necesito? Bueno, primeramente, seleccioné 5 habilidades que vas a ocupar para poder hacerle frente a esta nueva normalidad. Tenemos que entender que esta nueva normalidad está llena de nuevas reglas, está llena de mucha comunicación, está llena de muchos actores y tenemos como gerentes y como directores que ser capaces de conocer, analizar y seleccionar y actuar de manera correcta para tener éxito dentro de esta nueva normalidad. Entonces, la primera de las habilidades es la globalización y ambiente. ¿Se acuerdan que esta es una de las que más se necesitan en México? Esta de globalización y ambiente, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué debo yo de hacer o de conocer? Bueno, primeramente, yo debo de hacerme de información confiable. Confiable significa verificada. Yo les pido encarecidamente que no utilicen Facebook o alguna de las redes sociales como fuente primaria de información. Hay que estar al tanto de noticieros, de comunicados, de cuestiones legales y fiscales. Por ejemplo, el IMSS sacó una serie de cursos que se los voy a mandar por correo las ligas de los cursos de IMSS, que son gratuitos, por cierto, para que ustedes puedan conocer las reglamentaciones, las acciones que está pidiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para que las empresas puedan operar. También está la parte legal de todo lo que está sacando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y estas son parte de ese marco ético. ¿Se acuerdan del marco ético? Yo no puedo salirme de ese marco porque si no estoy ya incurriendo en una irresponsabilidad y más allá, en una responsabilidad legal. Bien. Otra información que debo de hacerme llegar es información científica. Sé que no nos gusta leer muchas veces, pero la divulgación científica es muy importante que sea de fuentes acreditadas, de centros de investigación reconocidos, de científicos con las credenciales necesarias para poder emitir información científica. Es muy importante también saber que la información científica tampoco es una ley, es las conjeturas o las últimas conjeturas que un grupo de estudiosos han sacado en función de un tema. Y pudieran o no estar equivocados. Para eso existen las hipótesis, las tesis, las antítesis, las síntesis y las comprobaciones que pueden hacer. Entonces, es muy importante saber hacerme llegar información científica. Si yo no soy científico, ni me gusta leer, ni quiero meterme en ese detalle, tengo que poner a alguien o hacerme del apoyo de alguien que me dé información científica, pero que me sirva, que sea verdaderamente útil y verdaderamente corroborable. Luego están las prácticas y las recomendaciones internacionales. Obviamente está la Organización Mundial de la Salud, obviamente están los principales gobiernos como Estados Unidos, Alemania, Japón, China, que nos recomiendan las cosas que a ellos les han funcionado y así sucesivamente. Y al final nos encontramos con que a quién le hago caso porque a veces la parte legal de mi país, la parte fiscal me dice una cosa, la información científica me dice otra, las prácticas y recomendaciones internacionales me dicen otra cosa. Bueno, pues como directivo debo tener la capacidad de analizar con objetividad el negocio. Regreso al punto. Si yo no soy especialista, si yo no me gusta leer, no me gusta analizar, necesito crear un equipo o a una persona o de plano contratar a alguien para que me ayude a hacer el análisis y ver qué de toda esta información que está en esta parte de acá arriba, toda esta información, qué de esta información realmente voy a ocupar para poder seguir con mi negocio. Luego, aterrizar eso, ese análisis ya directamente en comunicados, ¿verdad?
comunicados hacia mi personal o hacia mis diferentes actores de mi negocio, clientes, proveedores, prestadores de servicio, etcétera. ¿Qué acciones tengo que hacer de manera inmediata, verdad? Por ahí, por ejemplo, están la colocación de geles, de antibacteriales, de ciertos tapetes que están dentro de la empresa para que se sanitice, etcétera. O sea, todo lo que debo de hacer en el momento. Luego también acciones que serían deseables hacer, o sea, que a lo mejor no tienen que hacerse en este momento, pero que deseablemente en algún punto del futuro podría yo realizar. Por ejemplo, colocar una cámara que lea la temperatura de las personas o un control de acceso, pues que verifique que las personas vengan debidamente protegidas, no sé, cosas como esas. Pero lo más importante, ¿cómo va a impactar en mi estructura de costos? Esto es sumamente importante. Tengo que conocer financieramente, ¿se acuerdan del escalón financiero? Bueno, ahí entra. Tengo que conocer financieramente si va a tener un impacto en costos todo esto que voy a hacer, que seguramente así será, porque tengo que invertir en implementos y en procesos que antes no tenía. Ok, luego tengo que tomar las decisiones. Tomar las decisiones implica hacerme responsable. Si yo voy a convocar a mi personal a que venga a trabajar, me estoy haciendo responsable de su bienestar, de que estén seguros dentro de la fuente de trabajo. Ese es un ejemplo del tamaño de la responsabilidad que tienes al tomar la decisión. Ok, entonces, lo primero y más importante es ponte en marcha, es decir, decide, no te paralices. Muchas personas, y yo se lo mencionaba en la introducción, personas que yo he conocido se paralizan, no deciden, dejan que las cosas avancen y caigan por su propio peso. Y eso lo único que genera es una falta de control. Las cosas pasarán, pero no pasarán como tú las decidiste, pasarán de alguna otra forma. Entonces es muy importante sí tomar decisiones, ya sea sí, ya sea no, pero que esté en tu control. Y obviamente en tu responsabilidad. También es asignar responsables, es decir, si ya decidí que sí, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de colocar el tapete de sanitización? ¿Quién se va a hacer cargo de asegurarse de que las personas vengan con la temperatura controlada? ¿Quién se va a hacer cargo de la limpieza? ¿Quién se va a hacer cargo de tal o cual proceso nuevo? Empezar a designar los responsables. También establecer fechas compromiso. Muchas veces decimos, sí, vamos a empezar, pero pues cuando se pueda, cuando el gobierno diga, cuando algo pase. No, tú tienes que establecer, a ver, esto tiene que estar listo para operar en tal fecha. Ya si el gobierno no dio la aprobación o no, eso ya es diferente, pero tú ya estás listo. Designar recursos, es decir, regresamos al tema financiero y que también tiene que ver con la estructura de costos. Designar recursos significa también que vas a tener personal y recursos materiales de la empresa y también quizás humanos y tecnológicos para poder arrancar o para poder poner en práctica tus decisiones. Entonces es importante que designes los recursos porque no se hace de manera automática solamente por desearlo o por decirle a alguien, tú te vas a encargar de poner el tapete en la entrada, pero si no hay tapete, ¿qué pone, no? O ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de llenar los sanitizantes, y si no hay sanitizante, o sea, tienes que asegurarte de que los recursos estén disponibles. Luego, la comunicación. Ya que decidiste, ahora tienes que comunicar. Comunicarle a toda la gente involucrada a través de los medios correctos. Puede ser personalmente, puede ser en una plática como esta, puede ser en los medios impresos, puede ser por televisión, todo depende qué quieras comunicar y a quién. Normalmente en las empresas basta con que pongamos algunos carteles con anuncios, algo en la web de la empresa propiamente dicho, probablemente algún video institucional. Medios como esos funcionan muy bien dentro de las empresas. Tienes que preparar los mensajes. Los mensajes no tienen que ser improvisados. Mencionaba yo anteriormente que tienes que hacerte llegar de buena información y hacer un buen análisis y preparar comunicados. Bueno, estos comunicados están asociados a estos comunicados, ¿no? Perdón. Es decir, tienen que estar bien preparados, con muy buen contenido, claros, para que las personas los puedan interpretar y puedan interpretar la idea correcta.
Tienen que ser lo suficientemente completos, que den suficiente contexto para que las personas entiendan la idea correcta. Porque si simplemente les dices, mañana empezamos a trabajar, pueden empezar a surgir dudas como, ¿y quién me garantiza mi seguridad? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y me van a dar alguna ayuda? Etcétera. Tienen que ser muy, muy claros. Tienes que mantener la campaña significa que mantengas esos comunicados por esos medios el tiempo necesario y suficiente para que la comunicación le llegue a los actores que les debe de llegar. No basta con que un día el gerente o el director de la planta se pare enfrente de todos y les diga, mañana vamos a empezar así asado y estos son los criterios, etcétera. No, tenemos que mantener una campaña de comunicación para que esta comunicación le llegue a las personas. De ahí la importancia de seleccionar los medios correctos. Pudiera ser sí esa plática en vivo, pero también a lo mejor publicados dentro de la empresa, videos institucionales, algo en la intranet o en la internet, algo que permita mantener ese mensaje el tiempo suficiente para que las personas lo puedan obtener. Bien. Otra más, tienes que ser congruente con la realidad en la operación. De nada me sirve hacer un comunicado de todo está bien cuando sabemos que no, es decir, si yo salgo irresponsablemente a decir, ya mañana empezamos todos a trabajar, ya no hay ningún problema, todos podemos llegar sin ningún problema, y yo salgo a la calle, veo a todo el mundo con cubrebocas, voy en el camión, va a la mitad de su capacidad, llego a la fuente de trabajo y los compañeros están nerviosos. Entonces, tenemos que ser congruentes con la realidad. Si yo preparo mi mensaje en un mundo paralelo, ideal para mí, no es suficiente. Tengo que ser congruente con la realidad. También si yo les digo, va a haber un tapete donde pueden limpiar sus zapatos, pues que ese tapete ahí esté, que no sea nada más el mensaje, ¿no? O que les diga yo, ¿saben? Va a haber sanitizante o va a haber alcohol en gel en tal o cual lugar, pues que esté ese sanitizante o ese alcohol en gel en tal o cual lugar como lo estoy diciendo. Si no, entramos a ser incongruentes con la realidad. Y al ser incongruentes generamos desconfianza y generamos temor dentro de nuestros colaboradores. Bien. Vamos a rematar con las últimas dos habilidades que vamos a ocupar para esta nueva normalidad, que son la motivación. Una cosa muy, muy importante es pedirle a la gente, ¿verdad?, que trabajen en esta nueva normalidad. ¿Cómo motivo a la gente para que trabaje en esta nueva normalidad? Acordémonos que estamos hablando de una situación de salud y yo creo que nadie va a querer enfermarse. Entonces tenemos que, a través de la comunicación y a través de las decisiones que tomemos, hacerlos sentir seguros y también motivarlos. Probablemente cambiando horarios de trabajo, permitiendo más trabajo remoto cuando se pueda, haciendo jornadas de diferente tipo, a lo mejor descansando más días a la semana, a lo mejor trabajando más horas 3 días y descansando el resto de la semana, no sé. Es generar esa motivación que le pueda servir a la gente para que se anime a trabajar en esta situación. Sobre todo, que sepa a través de una buena comunicación y de una buena investigación cuáles son las condiciones que garantizan su seguridad y cómo debe de comportarse dentro de la empresa. O por supuesto, tenemos que motivarlos a que adopten y mantengan esas medidas que se pongan dentro de la empresa. No podemos permitir que un empleado o un trabajador, un colaborador, pues se brinque de alguna manera las disposiciones de sanidad porque está poniendo en riesgo no nada más su salud, sino la de todos los compañeros. Es una de las cosas muy importantes que debemos de hacerles saber y sobre todo con ese mensaje y otros más que tienen que ver con su salud, motivarlos para que adopten de buena manera estas medidas y que las mantengan en el tiempo, que no nada más es por el día de hoy o por el día de mañana, tiene que ser hasta nuevo aviso y eso se tiene que vigilar. Vale. Y luego viene, por último, la negociación. La negociación, obviamente, porque al yo tener una estructura de costos afectada, nuevamente entramos a este tema financiero y de costos, vamos a tener un impacto en nuestros precios, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a negociar con los clientes cómo vamos a absorber ese costo dentro del precio que le estamos reflejando.
Algunas empresas que tienen la capacidad y por los márgenes que manejan de utilidad, dicen, no te preocupes, yo te mantengo el mismo precio, pero eso no va a ser general. Muchas empresas vamos a tener que reflejar estos costos a nuestros clientes y tenemos que saber cómo negociar ese impacto en precios, que va a subir un 10%, un 15%, un 30%, no sé, depende de cada negocio. Pero entonces tenemos que tener la capacidad de explicar al cliente, de mostrarle cuáles son nuestros costos y sobre todo también sin dejar de ser competitivos, porque si tu competencia mantiene sus costos y tú no, pues ya estamos en un predicamento. Tenemos que empezar a trabajar en cómo mantenemos a nuestros clientes, qué valores agregados les damos para que ellos acepten de alguna manera poder compartir este incremento de esta estructura. Bien, luego están las condiciones comerciales. Las condiciones comerciales obviamente pues tienen que ver tanto con clientes como con proveedores. También nuestros proveedores a su vez pues van a tener una escalada de costos que nos van a querer endosar a nosotros. Entonces tenemos que también tener esa capacidad de negociar y no simplemente decir no. A veces nuestros proveedores que nos han sido fieles por años, tienen una situación como esta y quizás lo más fácil es decirle, bueno, pues si tú no me respetas el precio, me voy con tu competencia. Yo creo que parte de la negociación es que tengamos la capacidad de analizar y ver el impacto a largo plazo. ¿Qué pasa si yo a mis proveedores actuales los despido y me voy con los dominantes? Voy a tener menos poder de negociación con ellos. Eso es lo que va a pasar. Bien. Por último, los aspectos laborales. Hay muchos cambios en los aspectos laborales, esto tiene que ver mucho con el personal de la empresa. Están saliendo muchos comunicados de la Secretaría del Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, mucho de los gobiernos federales y estatales. Entonces, hay mucha información circulando que las personas que trabajan con nosotros empiezan a tener dudas y nosotros tenemos que ser capaces de mediar, porque, insisto, la información que circula en los diferentes medios y rubros son en muchas veces incluso contradictorias. A veces el gobierno federal dice una cosa, el estatal dice otra, las autoridades locales dicen otra. Entonces, tenemos que ser capaces de mediar en todo eso y darles una solución clara y una propuesta clara a nuestros empleados de tal manera que se comprometan a todo el proceso. Bien, estas son las 5 habilidades que tenemos que mantener en mente para situaciones como esta de la nueva normalidad, donde siempre va a haber y va a estar manchada o va a estar siempre distinguida por cambios y ajustes constantes, ¿vale? Cambios y ajustes constantes. Bueno, quiero invitarlos a que pasemos a la siguiente parte, que es este. Les hice un pequeño material, les comentaba, donde es un ejercicio que van a poder hacer ustedes en su oficina, en su casa, que es generar este autodiagnóstico. Esta fue la gráfica que vimos, la casa de la dirección, y lo que les estoy pidiendo es que hagan una reflexión de qué sí tienen y qué no tienen. Por ejemplo, si yo tengo visión en mi empresa, bueno, pues le puedo poner una palomita, a lo mejor no tengo plan estratégico, a lo mejor sí tengo un plan operativo, y así sucesivamente. Tengo estabilidad bien dominada o no la tengo, ¿verdad? A lo mejor está sí, a lo mejor está no, etcétera. Entonces les voy a pasar un formato en Excel, ahorita les digo de dónde descargarlo, para que al final ustedes tengan algo como esto, ¿sí? Donde puedan ver de una manera muy clara qué cosas sí tienen y qué cosas no tienen dentro de la empresa, ¿no? Y esto les va a servir, por ejemplo, para ver las oportunidades. Si sus oportunidades principales están en esta parte, quiere decir que su operación actual está comprometida. Es decir, por ejemplo, aquí yo estoy marcando logística y análisis y proyecciones financieras. Si mis oportunidades están aquí, quiere decir que mi operación actual está comprometida. Necesito reforzar lo necesario para que yo tenga cubierto estos niveles. Si mis oportunidades principales están acá, en esta parte de arriba, significa que me falta esa proyección, esa visión de futuro, esa trascendencia. ¿Cómo va a llegar mi empresa a ser lo que yo quiero que sea
en el tiempo. Entonces, si a lo mejor tengo un muy buen negocio trabajando, dándome buenos dividendos, pero no tengo un plan de trascendencia, no tengo un plan de crecimiento, no tengo una proyección de futuro. Entonces, eso estaría acá de este lado. Si tengo todo esto bien y todo esto bien, y mis principales oportunidades están en esta sección, significa que el futuro de mi empresa podría estar comprometido porque yo no tengo las habilidades o no tengo el personal necesario con las habilidades necesarias para poder llevarme de mi hoy a mi futuro de una manera eficiente que me convierta esta operación actual en la que yo quiero que tenga en el futuro. Y obviamente hay que trabajar en desarrollar a la persona o a las personas que me van a estar dando este componente que son las habilidades directivas, ¿va? Entonces, les voy a compartir esta liga. O por favor, aquí en esta liga, ustedes van a poder descargar un archivo que se llama adicionales. Copien esta liga, por favor, y la pegan o la escriben en su navegador y les va a descargar un archivo PDF, ¿verdad? Voy a mostrarles más o menos cómo hacerlo. Supongamos, en este caso, que es el sistema de Chrome, y vamos a poner la URL, vamos a ponerla de tal manera que la podamos ver. Ahí está. Vamos a escribirla. Diagonal marvex.mx, diagonal archivos, diagonal adicionales.pdf, ¿vale? Es muy importante poner toda la ruta completa como la estoy poniendo aquí. Y bueno, vamos a decirle que esa es la ruta. Y lo que va a hacer es que me va a traer este documento. Este documento es el documento de actividades adicionales de esta charla. El primero es un autodiagnóstico. Este es un Excel que a su vez vamos a bajar de esta liga, ¿verdad? Aquí está esta liga donde yo puedo darle clic y aquí me va a descargar un Excel. Probablemente se los descargue aquí en línea como lo estamos viendo. Ahorita regresamos ya que lo haya completamente descargado. La idea de este autodiagnóstico es que ustedes lo llenen y vean cómo está su estructura, cómo está su casa de dirección y dónde están sus principales oportunidades. Una de las cosas que yo les quiero ofrecer es que si ustedes necesitan ayuda para interpretar ese diagnóstico, mándenlo por correo y a través de una sesión completamente gratis, una sesión remota, obviamente, como esta que estamos teniendo, pero eso sí, de 1 a 1, ya no en grupo, les podemos ayudar a la interpretación de su casa de dirección y darles consejos específicos sobre cómo y qué mejorar dentro de su organización. Entonces, es una excelente oportunidad para empezar a mejorar. Bien, aquí está el Excel. Aquí hay que poner el nombre de la empresa, su nombre, el puesto, el teléfono de la empresa o su teléfono de contacto y su correo electrónico, que son los datos que ocuparíamos para ponernos en contacto con ustedes. Luego, aquí está para marcar si estamos cumpliendo no con esa parte, y les dejé del lado derecho, acá les puse unos tachecitos y unas palomitas, que lo único que hay que hacer es arrastrarlos. Por ejemplo, si yo tengo plan estratégico, si sí lo tengo, puedo agarrar la palomita y lo puedo poner aquí en mi plan estratégico. A lo mejor en el caso del plan operativo, a lo mejor no lo tengo, y así sucesivamente pueden ir llenando este plan. Le damos guardar. Aquí en guardar localmente, también puedo darle guardar como al principio y ya abrirlo en mi aplicación de Excel de manera normal. Entonces aquí le vamos a decir descargar una copia y al descargar una copia aquí, bueno, pues yo ya lo puedo abrir en mi Excel. Ahorita lo está abriendo, mientras lo abre vamos a continuar viendo qué más tenemos aquí en este paquete de cosas adicionales.
Vamos a tener una capacitación gratuita. Si a alguien le interesa, por favor, déjenos saber. Quiero participar en la conferencia de crisis. La siguiente conferencia, que se llama Crisis, va a estar expuesta por el doctor en educación, en ciencias de la educación, perdón, y también maestro en alta dirección, José Rubén Hernández Lee. Es una conferencia magistral muy, muy importante, donde vamos a explicar el cómo y el por qué algunas compañías enfrentan y salen avantes de todo tipo de crisis, sea cual sea económica, sea política, sea social, sea ambiental, de la que sea. ¿Por qué? Porque tienen una serie de características que vamos a analizar en esta conferencia. Entonces, si te interesa esta conferencia, por favor, mándanos un correo que donde digas quiero participar en la conferencia online Crisis. Es completamente gratuita. Es completamente gratuita. Por favor, si necesitas, puedes ir desde hoy apartando tu lugar y te mandamos la liga de participación. Quiero comentarles también que te vamos a tener un seminario presencial que es 5 habilidades requeridas hoy por las empresas. Estas son las 5 habilidades que los estudios, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como la propia las empresas tipo Manpower y otras empresas que se dedican a analizar cuestiones laborales, han identificado como las principales carencias dentro de los directivos y gerentes de México y Latinoamérica. Entonces, estas 5 habilidades directivas igual van a estar impartidas por el doctor Rubén Hernández Lee en un seminario presencial que dura 2 días. Esto va a ser en el Hotel Misión Juriquilla, va a ser viernes y sábado, viernes 10 de julio y sábado 11. El viernes se da desde las 8:30 hasta las 7:30, perdón, hasta las 5 de la tarde, y el sábado será de 8:30 a 2 de la tarde. Vamos a conocer ahí todo lo que es el autoconocimiento, que es una de las grandes retos que tienen los directivos. Vamos a ver la inteligencia emocional, vamos a ver el manejo de conflictos, formación de equipos efectivos, liderazgo. Y pues va a haber coffee break continuo en todo el evento. Vamos a incluir la comida dentro de este evento. Vamos a incluir la comida del viernes, porque es un día completo. Entonces vamos a comer ahí en el hotel todos juntos. Y lo más importante es que este seminario tiene un valor curricular avalado por el Colegio de Alta Dirección Empresarial, CADE, que es una certificadora oficial. Este seminario tiene un costo de 10,000 pesos masiva de manera normal, pero para todos los que hoy están participando, les comparto que tienen una promoción donde solamente van a pagar 3,920 pesos masiva. Pero si se inscriben el día de hoy, además, les vamos a dar un 10% de descuento sobre esos 3,920, vamos a darles un 10% de descuento, y además les vamos a incluir un curso online que se llama Administración del Tiempo con Office 365. Este curso nos va a permitir desarrollar la habilidad de administración del tiempo, que vimos que es muy importante dentro de las habilidades directivas, pero además nos va a permitir hacerlo con la tecnología dominante en el mercado hoy en día, que es Office 365, que claro, también se puede exportar a otras tecnologías, pero los fundamentos los vemos en Office 365. Y por si fuera poco, quienes se inscriban hoy y requieran una asesoría ya puntual para su empresa, les vamos a hacer además un 30% de descuento en consultoría directamente con su empresa. Quiero comentarles que el cupo es limitado. Recordemos que también por cuestiones sanitarias los grupos hoy por hoy no pueden ser tan grandes, entonces el cupo va a ser limitado. Aquí mismo en el documento les explico cómo aprovechar esta promoción. Si yo me inscribo hoy, yo voy a pagar solamente 4,092 pesos ya con todo y IVA. Obviamente pueden solicitar su factura con nosotros. La forma de hacerlo es haciendo un pago ya sea en ventanilla o interbancario a través de, hacia la cuenta de Banregio que viene aquí especificada a nombre de Marvex Consultores SC. Y una vez que lo hayan hecho, nos mandan su registro, por favor, con sus datos, y si necesitan factura también sus datos fiscales, al correo consultores@marvex.com.mx. También tenemos un registro en línea. El registro en línea se hace así usando PayPal. Es una de las plataformas más seguras de pago a nivel mundial, y este es el link para poderse registrar directamente en internet. Ahí pueden utilizar sus tarjetas de crédito como medio de pago, y ahí mismo reciben el 10% de descuento
que estábamos comentando. Bien, entonces les comentaba que si necesitan ayuda o alguna situación para registrarse, pueden comunicarse con nosotros con mucho gusto también. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer por ustedes? Vamos a tener otros cursos, se los vamos a hacer saber con tiempo, pero vamos a tener un curso completo de habilidades directivas, este también va a ser presencial. Vamos a tener el taller de planeación estratégica, que sobre todo en estas fechas es ideal para poder vincular sus objetivos hacia su misión y poderlos llevar a cabo dentro del marco ético. Y todos nuestros cursos tienen validez curricular avaladas por el Colegio de Alta Dirección Empresarial. También contamos con consultoría exclusiva para su empresa, ya sea un programa interno de desarrollo, es decir, talleres, diplomados o incluso maestrías dentro de su empresa. Y también contamos con consultoría en situaciones como planeación estratégica y junta de consejo. Cualquier información que requieran, aquí están los teléfonos, aquí está el correo electrónico. Bien, entonces, quienes ya llenaron su autodiagnóstico, por favor, mándenlos por correo electrónico para poderles comentar o hacer una sesión 1 a 1 con ustedes y poderles dar la retroalimentación que necesitan para poder mejorar ya sea su planeación estratégica, su plan operativo, su visión o incluso los fundamentos de su empresa. Espero que esta reunión les haya sido de su agrado. Repito, mi nombre es Alfonso García y el día de hoy esto sería todo por el día de hoy. Lo que sí les quiero pedir es que si tienen alguna duda al respecto, por favor me la hagan llegar, ya sea a través del chat o bien por correo electrónico, para poderles responder de una manera puntual para todos, para que todos tengamos una buena comprensión de estos temas que estamos por aquí me preguntan de la página de descarga, cómo no, con mucho gusto. Vamos a ponerla nuevamente. La página de descarga ya la dejamos muy atrás, pero ahorita te la pongo, permíteme tantito. Aquí les dejo la página de descarga de los recursos adicionales. Y ahí, como les comentaba, bajan este archivo, ahí tienen toda la información que ya revisamos. Sí, como no, aquí está, como les decía, aquí en la parte de los archivos adicionales, aquí viene lo que es el material, podemos llenarlo, insisto, que nos lo manden vía correo electrónico y con todo gusto podemos hacer una charla remota completamente gratis y completamente enfocada a su duda o a sus necesidades que nos externen en estas preguntas. Por aquí hay algunos comentarios que nos dicen que quieren participar en la sesión de crisis. Cómo no, con mucho gusto. Igual mándanos por favor por correo electrónico con tu correo que quieres participar en la sesión de crisis para tenerte en nuestra lista y poderte hacer llegar la invitación para que participes en el taller de crisis, que va a estar buenísimo, déjame decirte. Nos piden que si podemos compartir la presentación, como no, se las vamos a dejar ahí en nuestra página es marvex.mx, vía correo electrónico les vamos a hacer llegar el link de descarga para que ustedes puedan leer esta presentación y puedan revivir estos mensajes que acabamos de mencionar. Veo muchas preguntas, la verdad que les agradezco mucho tantas preguntas. Voy a hacer, insisto, un compendio de todas las preguntas para poderles contestar igual vía correo electrónico. Les voy a mandar un resumen con los comentarios generales respondiendo a la mayoría de las respuestas. Por favor, si les gustó este taller, esta pequeña charla, por favor, recomiéndenos en sus redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Marvex,
y también en LinkedIn como marvex.mx. También estamos compartiendo muchos videos, mucha educación gratuita. Lo más importante es que hagamos de nuestro México un lugar donde se encuentren las habilidades correctas, bien aplicadas en las empresas, y esto solamente se hace a través de educación científica que podamos implementar en nuestro día a día. Hacemos mucha educación gratuita, otra no es gratuita, pero la verdad es que lo importante es que nos mantengamos siempre actualizándonos, siempre manteniendo ese interés por conocer nuevas cosas. Si está en tus posibilidades participar en los talleres presenciales, créemelo, es un excelente lugar donde además de venir a conocer de manera más profunda todos estos temas, que te llevas material mucho más valioso, también te llevas otras cosas como eso de crecer tus contactos, tus relaciones, que son muy, muy importantes para las empresas. Es una de las cosas que también dejamos de lado la mayoría de los directores o de los gerentes, que ya estamos muy, muy enfocados en la operación. De pronto dejamos de crecer nuestra red de contactos, dejamos de conocer gente valiosa que podría aportarnos no nada más en más negocio, sino también en más conocimiento, también en más experiencia. Es realmente es un foro donde realmente adquieres mucho más conocimiento, muchas más experiencias, y además en una de esas creces tu red de contactos y hasta haces negocio con los asistentes, porque van directores de muchas otras empresas. Considérenlo, es una inversión, yo creo, muy importante para todos los negocios. Pero igual, si no está en tus posibilidades, mantente conectado con nosotros. Nosotros estamos sacando constantemente educación gratuita y pues lo más importante es que puedan aplicarlo en sus correspondientes negocios. Les dejo entonces esta liga, les insisto, esta liga de descarga va a estar aquí un rato, y pues gracias a todos por su participación. Igual, si quieren mandarnos algún comentario al respecto de esta charla, con mucho gusto lo recibimos y lo atendemos a través de nuestro correo consultores@marvex.mx. Buen día a todos y hasta la próxima.